el país, momento de meternos rápidamente en el mundo de la finanza, la economía, todo esto que es tan complicado, esto de la platita, la platita. Claro. Bueno, ¿quién tiene la guita? ¿No? La pregunta, ¿dónde está? La guita? ¿Dónde está la guita? Lo tenemos, por supuesto, a Brian Sosa con nosotros. ¿Dónde está la guita, Brian? Buen día, ¿cómo estás? ¿No? ¿Estamos Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. No sé, si alguno sabe dónde está, me avisa, por favor. Vamos todos. Vamos, claro. Vamos todos juntos. Bueno, ¿cómo ha sido la semana? Yo primero te tengo que preguntar lo que preguntan todos, ¿qué pasa con el dólar? Porque yo no sé, es para hablar de esto. Ayer había mucho comunicador, mucho periodista en distintos canales de televisión, algunos diciendo, después de las elecciones, mega devaluación. Hoy Mega devaluación, ¿no? Sí, hoy lo escuché al economista de Pablo, que es un tipo, ¿no?, muy reconocido, que decía que son barbaridades. ¿Vos qué crees que va a pasar? ¿O no se puede prever alguna cosa de estas? No, lo que tenemos que entender también es que estamos a un mes de las elecciones provinciales, entonces vamos a escuchar de todo. Claro. Sí, el dólar, la verdad es que hace 15 días estábamos en 1.260, hoy está en 1.315, se va ayer, es una suba fuerte en poco tiempo. ¿Y eso cómo impacta? ¿Impacta en algo, Brian? Digo, en la vida cotidiana de nosotros. ¿Impacta en Sí, algo? a ver, históricamente la suba del dólar después se trasladó a precios, en la medida que había exceso quizás de liquidez en el sistema, entonces eso es lo que el gobierno no quiere, es que se traslade a inflación y que eso le termine repercutiendo en el discurso electoral de la baja inflación. Pero, digamos, un poco se preveía porque habíamos hablado de que se terminaba quizás la liquidación fuerte del agro, que venía, no sé, a fines del mes anterior de junio, haber liquidado más de 300 millones, al cierre de julio venían 50, entonces ya estás hablando de un volumen mucho más bajo, entonces ahí ya tenés uno de los principales factores. Por eso también es que el gobierno anuncia esta baja de retenciones una vez que las había vuelto a subir. Para, también hay una pregunta. Yo vi cosas. ¿Hubo un anuncio antes de baja de retenciones? ¿Se subieron y ahora es la misma baja? ¿Es medio de joda la baja esta o es posta? Fue así, a inicios de año el gobierno dijo al campo, les doy una ventana de baja de retenciones, que es lo que me permite mi superávit fiscal, que va desde la fecha en que se anunció hasta el 1 de julio. Ok. Dijo, che, liquiden hasta el 1 de julio, les doy una baja de retenciones. Eso ya estaba prefijado, la liquidación por eso en su mayoría se hizo en junio y tuvimos quizás un exceso de dólares que hizo que el dólar quizás esté un poco más controlado. La baja de retenciones finalizó, se volvieron a subir, digamos, a como estaban antes, y ahora el gobierno en la rural el fin de semana pasado anunció una baja permanente. Del mismo porcentaje, digamos, igual que como estaba. Claro, con la idea de mantener, si quiere, este esquema a futuro, tratando de incentivar la liquidación de más exportaciones. Pero bueno, digamos, esto está pensado no para esta cosecha, sino para, digamos, incentivar la cosecha o la producción hacia el año que viene. Esto es algo ya más de mediano y largo plazo, no es algo inmediato, no es un parche, digamos. Está pensado ya para junio o mayo del año que viene. Muy a largo plazo, entonces, ¿no? En una Argentina donde vivir a largo plazo es técnicamente Claro, imposible. claro. Entonces no va a tener impacto inmediato. Sí lo vamos a ver en mayo, junio del año que viene. Y después, otro punto importante que quizás puede estar empujando el tipo de cambio es todos los meses, digamos, hay vencimientos en pesos. El Tesoro, digamos, tiene colocada plata un mes, que son a través de las LECAPs, y todos los meses vencen y tiene que renovarlo. Como si nos venciera la tarjeta a nosotros y decís, che, bueno, ¿qué hago? ¿La pago o la renuevo? Bueno, generalmente se renueva a un mes o a 2 meses. Vamos con el pago mínimo, digamos. Claro, entonces generalmente lo que se hace es, che, bueno, de todo lo que me vence ahora, todo lo que tengo que pagar, dice el Estado en pesos al mercado local, Le doy un bono. ¿cuánto refinancio o cuánto dejo que...? Porque si eso no se refinancia, va digamos, al sistema. Y si va al sistema, va en forma de liquidez. Y si va en forma de liquidez, generalmente se va al dólar.
liquidez. A ver si lo puedo entender. Entonces, eso de más, el gobierno sabe que se le va el dólar, que no es guita que queda circulando. Un poco y un poco. Es como si a vos te viniera 100 pesos de tarjeta, sí. y si vos refinanciás esos 100 y lo pateas un mes, con esos 100, bueno, quizás vos una parte te los gastás en algo y otra parte, no sé, te compras dólares. Bueno, el gobierno intenta refinanciar el 100%, no llegó a refinanciar el 100% y quedaron, digamos, dando vuelta en el sistema 2,8 billones de pesos. ¿Cuánto? 2,8 billones de pesos. Esa liquidez se inyectó en el sistema ayer y bueno, tuviste una suba del tipo de cambio y parte también va a la economía formal. Entonces, entre eso, más la liquidación del agro, más que estamos en un periodo electoral donde quizás la gente suele atesorar dólares porque siempre escucha a algún economista cuando prendemos la tele en periodos electorales siempre decimos, no, esto va a volar por los aires, entonces la gente se resguarda con dólares. Pará, vos sos joven, ¿no? Yo tengo 46. Yo no recuerdo, más allá de algún periodo muy cortito. Se ríe, Brian. Sí, bueno, pará. Algún periodo cortito, en alguna época de la historia de los últimos 40 años de democracia, es muy difícil para los que tenemos 40, te digo casi hasta los 50, ¿no? Tener memoria de que no haya una elección y no estemos hablando del quilombo. Digo, no hubo nunca una elección donde la economía no nos atravesara y siempre antagónicamente. O se pudre todo o se pudre un poco, pero nunca que va a salir bien. Tal cual, sí. Y para vos es peor, porque vos sos más joven y no viviste nunca una época de estabilidad. Tal cual. Y esto que decís es algo que quizás estuve leyendo un montón esta semana. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo traduzco a datos? ¿O cómo puedo leerlo esto de otra manera que no sea quizás la interpretación o la opinión de un bando o el otro? Así que estuve mirando, hay un índice que hace la Universidad de Itela, que se llama Índice de Confianza del Consumidor, ICG, perdón. Que lo que hace es medir la confianza digamos, de los consumidores en el gobierno, que se traslada quizás a consumo, y que tiene una correlación no directa, pero sí con una similitud bastante alta de lo que pasa en las elecciones. Generalmente, históricamente, este indicador, digamos, supo representar resultados electorales de medio término en las últimas elecciones desde el 2000 a hoy. Este índice, digamos, también lo que detectó a través del estudio estadístico es que electoralmente la gente tiene en la memoria, para, digamos, a la hora de responder la encuesta de la confianza que tiene en el gobierno, de 3 a 6 meses para atrás. así de corto es el pensamiento, digamos, que es un estudio hecho por la Universidad de Tela, que quizás hay gente que se siente representada, pero bueno. Y esto claramente es un reflejo, ¿no? Por ahí de lo que está pasando, ¿no? Viste, a veces, esto está un poco en el inconsciente colectivo, que tenemos un poco de memoria de corto plazo, ¿no? Que a veces... Entonces, nada, bajo esta idea, digamos, bajo este estudio estadístico que hace la Universidad de Tela, dice, bueno, el índice de confianza del gobierno entre los 6 y 6 meses previos ya podría anunciarte una especie de resultado electoral. Porque, estadísticamente, en los últimos 25 años, así lo mostró el índice. Por ejemplo, no sé, en la elección de medio término, el índice de Néstor Kirchner en el 2005 le dio más o menos 2,4. Eso se reflejó en un resultado electoral positivo. Después también lo supo reflejar en Cristina en el 2011, Macri en el medio término. ¿Qué dice ahora? Y ahora dio el valor más alto, da 2,5, que el valor más alto era 2,4 de Néstor en el 2005. Entonces, este índice de confianza del consumidor subió 4,5 de junio a mayo. Entonces, digamos, quizás los inversores empiezan a mirar este índice y dicen, bueno, si históricamente en los últimos 25 años este índice se reflejó
reflejó, digamos, resultados electorales por esto que te digo del pensamiento del argentino de 3 a 6 meses para votar, los inversores están empezando quizás a invertir tomando un poco en cuenta este índice. Y quizás esto es quizás fáctico, nos puede gustar o no, pero el mercado generalmente suele posicionarse más a favor de opciones más, si se quiere, de derecha. Los mercados dicen que votan pero no militan. Si te tienen que votar en contra, si te tienen digamos, hacerte volar el dólar, te lo van a hacer volar. Pero lo que estuvo pasando es que a medida que fueron saliendo los datos quizás de índice de confianza del consumidor, Sí. empezamos a ver en los últimos 15 días un rally alcista de las acciones, y las acciones empezaron tuvimos casi 5, 6, 7 días de subas ininterrumpidas de acciones que venían, digamos, teniendo una baja del 40% de enero a hoy. Entonces, nada, esas son formas, quizás yo las traigo, de cómo se mira de forma cuantitativa o cualitativa este pensamiento que quizás que queda como en la opinión de, che, bueno, se va a volar todo por los aires, sí, no. Yo digo un poco cómo lo miramos nosotros de nuestro lado y cómo se puede quizás bajar a datos esto que queda dando vueltas en el inconsciente. Bueno, y en este contexto, entonces, si vos tuvieras que hacer, no te digo una predicción, pero si vos mañana o hoy viene Alejandra, ¿no? Llega Alejandra, te dice, hola Brian, tengo 66 centavos. ¿No? Sí, es real. ¿Qué conviene hacer en este momento? Digo, hay que tener en cuenta este índice. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en un momento como este, que claramente es nuevo? ¿O vos creés que es un momento que ya pasó en la historia? Porque también esta discusión, mirá, volvieron los 90, tenés la visa para ir a Estados Unidos pronto, dicen, qué sé yo. Toda una cuestión que hay algunos que se encargan de reflejarlo, ¿no? Dicen, es lo mismo. Es lo mismo, digo, desde lo teórico, ¿no? Estamos hablando, digo, en tus sensaciones respecto de lo que tiene que ver con el análisis económico y financiero. De lo económico financiero, lo que nosotros miramos también es, para comparar contra periodos anteriores, cómo estaban las cuentas corrientes, cómo estaban las cuentas fiscales. Hoy la verdad que el superávit se sigue manteniendo. La actividad económica... Pero la pregunta ¿es real todo esto? Porque algunos dicen que es todo ficticio. No. La cuenta corriente en junio arrojó superávit comercial comparado contra junio del año anterior. Entonces, interanualmente tuviste un crecimiento. Eso es un dato que podemos entrar a la info del Banco Central y chequearlo. Claro. Después la actividad económica tuvo también año contra año un repunte del 5%. De junio a mayo tuvo una caída del 0,1%. Entonces está ahí como encontrándose, si quiere, cierto techo. Y después, la verdad que la inflación se estima que para julio sea 1,9%, entonces tendrías 3 meses seguidos de 1%. No sé si veníamos con una dinámica inflacionaria tan baja en periodos anteriores. Y otro punto también a destacar es los salarios, que también, digamos, en mayo tuvieron una recuperación del 3%. Quizás nosotros por ahí miramos más los datos crudos para poder tener como un análisis propio. Pero a ver, si vos querés, si igualmente el ruido electoral y todo lo que está pasando te genera un poco de aversión al riesgo, hay instrumentos como por ejemplo las LECAPs que están muy muy buenos. Ahora voy a llegar a eso, porque vi los rendimientos. Pero pará, me queda el último tema para preguntarte respecto de esto. Pará, porque también llegan mensajes y algunos preguntan, ¿qué pasa con las tasas? ¿Por qué hay tanto ruido con las tasas? ¿Por qué elevaron las tasas? ¿Me conviene poner 100 pesos en una billetera virtual hoy? No. Hoy te conviene posicionarte en alguna LECAP, porque las billeteras virtuales básicamente se dan vuelta y compran LECAPs. Entonces podrías saltearte. Es el intermediario. Claro. Podrías sacarte el intermediario y ganar más plata. Ok. Y es súper sencillo. O sea que las billeteras ponen la guita ahí en esos instrumentos para poder darte a vos esta tasa que dicen que se elevó, ¿no? En los últimos días.
Exacto, depende de las características de los fondos de inversión, porque cada fondo de inversión tiene, digamos, un reglamento que cumplir que dice, che, bueno, vos podés invertir tanta plata en tal instrumento, tanta plata en tal otra. Una parte Ok. generalmente se destina a instrumentos de corto plazo, como pueden ser las LECAPs, que hoy, a ver, la inflación de julio se espera que sea 1,9 y una LECAP te está rindiendo 3,5. Claro, hay mucha diferencia. Estás Más del hablando doble. de que le Claro. podés sacar quizás casi el doble Mm. a la inflación. Entonces, y son instrumentos que tienen un mes, 2 meses, hasta 6, 7, 8 meses, pero para inversores conservadores están muy, muy buenos. Es decir, yo puedo hacer a 30 días, por ejemplo, es el más cortito que puedo hacer. A 15 días es el ¿A más 15 cortito. días? Ah, mira. A 15 días es el más corto, después pasas a 30. Y ahora la semana pasada el gobierno también lanzó LECAPs en dólares. Para quien dice, che, bueno, yo quiero estar cubierto del tipo de cambio, bueno, te doy una LECAP en dólares que se puede comprar en pesos. Entonces, no te gastas, digamos, comisión de compra y venta de dólares, sino que te compras esta LECAP, que las comisiones son Claro. extremadamente bajas y estás como dolarizado indirectamente. Todavía se sigue buscando la dolarización. Digo, cuando llega gente a verte, ¿no? Ahí a Bursátil MDP, que te dice, che, yo quiero invertir, no sé qué hacer con este ahorrito que tengo, que me rinda, no quiero perder, en dólares. ¿La gente pide hacerlo en dólares o ya hay una cuestión de despegarse un poco de eso e ir al peso? No, sí, 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 se solicita mucho y por eso Mucho, el ¿no? mercado argentino también está tan desarrollado en dólares. Hoy casi Mm, todos los activos que vos tenés, ya sea acciones, bonos, obligaciones negociables y demás instrumentos, se pueden comprar en pesos o en dólares y se pueden vender en pesos o en dólares. Entonces, hay instrumentos para todo tipo de sí, de perfiles de riesgo y de expectativas, ya sea con inflación o con dólar. Pero sí es bastante común. Y por ejemplo, ponele, ¿no? En esto que estamos viviendo ahora, que es todo un lío en cuanto a los números, ¿no? Que viste que estamos con esto de que hay tipos que dicen que se va todo al carajo, hay algunos que dicen, no, tranquilos, que esto va bien. Digo, en esta ensalada, ¿qué hay? La recomendación, o digo, lo que vos planteás es ir a lugares de inversión seguros, más allá que sea a corto plazo. Digo, ¿seguros por los dólares o no? Claro, sí, para quien quizás no eh, quiere estar exento de lo que puede ser la volatilidad de las elecciones, que naturalmente se va a dar, vamos a tener un agosto y septiembre en el mercado volátil, ya en el mundo de las acciones, porque, ¿Pero crees que llegue a las bandas? ¿cómo? ¿Crees que toque las bandas el dólar? Si llega, es difícil que toque la banda porque o sea, ya sabemos que cuando el dólar toque la banda, el gobierno va a intervenir Ujú. vendiendo dólares. ¿Qué pasa? Como nosotros ya sabemos eso, o los bancos ya saben eso, ya saben que cuando llegue a ese valor el gobierno lo va a bajar. Entonces posicionan órdenes de venta, es decir, los bancos dicen, che, bueno, yo me quiero adelantar lo que haga el Banco Central. Antes de que llegue a la banda superior y vendan, me adelanto y vendo yo. Claro. Entonces, ese pensamiento que se dio en el piso de la banda, muy probablemente se dé en el techo de la banda y veamos como cierta resistencia en valores entre 1.370 y 1.445, que Upa, es el techo de la banda. upa. Claro, pero ahí hay un porcentaje, ¿no? Que es interesante, digo, en la ampliación de la banda. Bueno, pero en este Sí. contexto, Pero no sí, estamos tan lejos, ¿eh? No no estamos tan estamos lejos, lejos del estamos techo de la cerquita. banda. Ahora igual subió, ¿no? Es 1.004 y pico, porque esto se iba todos los días, Claro, sube un esto poquito. se ajusta al 1% mensual Al uno todos los mensual. días. Claro, El claro. gobierno igualmente está haciendo una especie de intervención en el dólar futuro, anclando las expectativas y tratando de que baje el precio del dólar digamos, en el spot, que es en el dólar que vemos hoy. Mm, Es una intervención un poco más compleja porque ahí no se venden dólares, no se venden pesos, no hay intercambio de dólares, sino que el dólar futuro se opera en pesos. Entonces vos las reservas las ves quietas, no ves que el gobierno pierde reservas o claro. compra reservas a través del dólar futuro. Pero sí que pierde plata Mm. en la medida que hace esta intervención. Bueno, lo último, contame para los que están del otro lado, porque hay muchas preguntas, pero lo quiero resumir con esta semana. La clave está entonces en las LECAPs. Sí, 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 las LECAPs están teniendo un rendimiento
muy, muy bueno comparado a la inflación del mes y comparado a otros instrumentos como vimos la semana pasada que eran las cauciones. Estamos hablando de 20 puntos más que las cauciones, entonces para plazos que te estoy hablando de 15 a 30 días. ¿Y quiénes pueden invertir y cuánta guita se puede invertir? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Tengo que tener alguna cuestión especial? ¿Tengo que ser amigo de alguien? ¿Tengo que conocer de economía? ¿Cómo hago? No hay mínimos. Las LECAP se pueden comprar desde $1 si querés. Así que está No súper. llegás, Alejandra, igual. ¿Cuántos No, tenés? accesibles. Nada. A los 66 centavos. Casi. Exacto. Es lo que hay, es lo que Pero desde $1 entonces se puede. Sí. No hay Bien. mínimos para las LECAPs. Así Ok. que se puede. Y bueno, cualquier cosa nos Siempre MDP, Obvio. bursátilmdp.com.ar es lo más rápido, ¿no? Para cualquiera que dice, che, está con el teléfono ahora, Sí, el exacto. navegador, muy rápido. Si no, me mandan un mensaje al 223-722-6213 y los asesoro personalmente. Automáticamente. El otro día un amigo me dijo, che, lo llamé a este chico Brian, que yo que lo escuché en la radio, qué bien que explica todo, qué paciencia que tiene. Al final, algunos me dicen, están muy, muy impresionados con la paciencia que tenés para explicar. Me dijo un amigo el otro día. Que se había contactado Gracias. con vos. Así que bueno, lo recomendamos. Brian, como siempre es un gusto tenerte. Y creo que lo que está mejor de todo esto es que podemos explicar, o vos en realidad podés explicar un montón de cuestiones que son sumamente complejas y que vemos en todos lados, que nadie sabe bien cómo es. Bueno, Brian Sosa nos explica de forma sencilla lo que está pasando en la economía. Muchísimas gracias, Brian. Que tengas buena semana. Gracias, Adrián. Gracias, Un abrazo equipo. grande. Buena Hasta semana. luego. Chao. Bueno, Brian Sosa, como siempre, un gusto tenerlo, ¿no? Y muy sencillo para explicar todo. Nos tenemos que ir muy rápido a la tanda.